Millonario llega temprano a casa y decide revisar la oficina privada, y casi se desmaya con lo que ve. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad eres. Alejandro Vega llegó más temprano aquella tarde gris de otoño en Madrid porque el silencio de la mansión le pesaba más que las interminables reuniones en el centro financiero. La puerta automática se cerró detrás del coche con un sonido metálico hueco, que resonó por la propiedad vacía. Era uno de los hombres más ricos de España, dueño de un imperio inmobiliario que creció demasiado rápido tras la inesperada muerte de su esposa, y aún así, nada allí parecía realmente vivo. Ni los cuadros caros, ni el mármol frío bajo sus zapatos. Solo el hijo pequeño, Mateo, aún lograba dar algún sentido a aquellos enormes pasillos. Alejandro subió las escaleras sin ser anunciado. La prometida, Clara Ríos, no estaba. Nunca estaba cuando él llegaba fuera de horario. Había algo en ella que siempre parecía ensayado, como una sonrisa entrenada frente a cámaras invisibles. Se dirigió al corredor de la oficina privada, un lugar donde nadie entraba sin permiso, ni siquiera los empleados. Al menos eso creía él. Al empujar la puerta, el aire dentro estaba diferente. Un olor suave, casi dulce, mezclado con algo que no pertenecía a aquel ambiente de cuero, madera oscura y documentos confidenciales. Alejandro dio 2 pasos y casi perdió el equilibrio. En la alfombra persa, arrodillada, estaba Lucía Morales, la limpiadora. Sus manos temblaban mientras acunaba al pequeño Mateo contra el pecho, como si protegiera algo demasiado frágil para el mundo. El bebé dormía, con el rostro tranquilo, la respiración finalmente regular. A su lado, sobre la mesa de centro de la oficina, había un biberón abierto, el líquido blanquecino separado en capas ligeras y extrañas. Lucía levantó la mirada lentamente. Estaba roja, hinchada de tanto contener el llanto. Había miedo, pero también un valor silencioso, de esos que nacen cuando alguien común decide hacer lo correcto. No dijo nada. No fue necesario. Su cuerpo se posicionó instintivamente frente al bebé, como si Alejandro fuera una amenaza. El millonario sintió que el corazón le latía con fuerza. La imagen no tenía sentido alguno. La limpiadora no debería estar allí. Su hijo, mucho menos. Y, aún así, había una extraña paz en la forma en que Mateo dormía, como si, por primera vez en días, estuviera seguro. Alejandro recordó las fiebres repentinas, los desmayos inexplicables, las madrugadas en hospitales de lujo sin respuestas claras. Recordó la mirada impaciente de Clara, siempre diciendo que era exagero, que los bebés eran frágiles de todas formas. Recordó, sobre todo, como nadie parecía notar nada más que él. Lucía finalmente habló, con voz baja, casi un susurro quebrado. Había percibido un olor extraño al limpiar la oficina, visto el biberón escondido allí y decidido no ignorarlo. Decidió salvar. Ante aquella escena improbable, Alejandro entendió que algo mucho más grave estaba mal en aquella casa, y que la verdad comenzaba allí, en los brazos de quien nadie jamás miraba 2 veces. Alejandro cerró la puerta de la oficina con cuidado, como si cualquier ruido más fuerte pudiera romper aquel momento delicado. El sonido amortiguado del pestillo pareció sellar algo invisible entre él, la limpiadora y el bebé. Lucía seguía arrodillada, meciendo a Mateo con un movimiento casi imperceptible, sincronizado con la respiración corta que todavía intentaba controlar. El aire estaba cargado de una tensión suave, densa, como antes de una tormenta silenciosa. Se acercó despacio. Por primera vez, notó detalles que nunca le habían llamado la atención. Las manos de Lucía eran ásperas, marcadas por productos de limpieza baratos. El uniforme sencillo estaba impecable, planchado con cuidado. Había un pequeño crucifijo sujeto al cuello, gastado por el tiempo. Nada en ella sugería amenaza. Todo en ella gritaba cuidado y dedicación. Mateo se movió levemente, soltando un suspiro corto, y Alejandro sintió un nudo en el pecho. Hacía días que no lo veía dormir así, sin gemidos, sin ese fruncir de ceño que precedía el llanto débil y febril. Los médicos decían que era reflujo, alergia, inmadurez del organismo. Siempre diagnósticos vagos, siempre acompañados de facturas altas y ninguna solución real. Lucía explicó, con frases simples, que había comenzado a notar los horarios en que el bebé se sentía mal. Siempre después de ciertas tomas. Siempre cuando Clara estaba cerca. No era una acusación directa, era observación. Ella limpiaba, recogía vasos, organizaba juguetes, y veía lo que nadie más veía porque nadie se molestaba en mirar. Aquella mañana, al entrar a la oficina para una limpieza rápida, había sentido un olor diferente. Leche, pero no solo leche. Algo químico, casi demasiado dulce.
Había encontrado el biberón escondido detrás de una pila de carpetas, como si alguien quisiera que no fuera visto. El corazón de Lucía se aceleró, no por valentía, sino por instinto. El mismo instinto que la había hecho criar sola a 2 hijos en Vallecas, el mismo que le enseñó a reconocer cuando algo no estaba bien con un niño. Alejandro escuchó en silencio, con la mirada fija en el biberón sobre la mesa. La extraña separación del líquido parecía ahora un grito evidente. ¿Cómo no lo había percibido antes? ¿Cómo había confiado tanto en rutinas automatizadas, en personas que decían amar a su hijo? Fuera de la oficina, el antiguo reloj de la casa dio las horas. Cada campanada parecía una advertencia. Clara no estaba allí, pero su presencia se esparcía por los rincones, en los perfumes caros, en los portarretratos cuidadosamente colocados. Una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de él, lenta e inevitable. Lucía preguntó si había hecho mal, si debía haber esperado, si podía perder su empleo. Alejandro respondió con un gesto simple, extendió los brazos y tomó a Mateo. El bebé se acomodó contra el pecho del padre sin resistencia, todavía tranquilo, todavía seguro. En ese instante, algo cambió. Ya no era solo una sospecha. Era el comienzo de una verdad que nadie allí podría seguir fingiendo no ver. Aquella noche, la mansión parecía respirar de manera diferente. El silencio ya no era neutro, cargaba expectativa, como si las paredes hubieran escuchado demasiado. Alejandro no pudo dormir. Mateo reposaba en la habitación contigua, vigilado por una niñera llamada de urgencia, mientras que a Lucía se le indicó permanecer en la casa, discretamente, como si nada hubiera pasado. Era una decisión instintiva, casi irracional, pero algo dentro de él decía que alejarla sería un error. Clara llegó tarde. El tacón resonó en el mármol del hall con precisión ensayada. El perfume caro se esparció rápido, demasiado intenso, invadiendo los pasillos. Alejandro observó desde la escalera, sin ser visto, y por primera vez notó cuánto aquel aroma le causaba incomodidad. Ya no era seducción. Era alerta. Ella preguntó por el bebé con una voz demasiado dulce. Quiso saber por qué había una niñera extra. Comentó, con ligera ironía, que él estaba paranoico. La sonrisa no llegaba a los ojos. Nunca lo había hecho, y él recién comenzaba a notarlo. Mientras hablaba, Clara dejó el bolso sobre la mesa de la cocina. Un pequeño frasco de vidrio rodó hacia afuera, casi imperceptible, deteniéndose cerca del zócalo. Alejandro sintió que el estómago se le revolvía. Lucía, que limpiaba el pasillo, también lo vio. Sus ojos se abrieron por un segundo, demasiado rápido para que alguien lo notara, pero no lo suficiente para ocultar el miedo. Reconocía ese tipo de frasco. Lo había visto años atrás, cuando una vecina intentó drogar a su propio marido. No era un medicamento común. No era algo inofensivo. A la mañana siguiente, Mateo volvió a mostrar signos extraños. Un llanto bajo, casi inexistente, seguido de una palidez alarmante. La niñera juró que había seguido las instrucciones al pie de la letra, que había usado únicamente el biberón separado por Lucía. Aún así, algo no cuadraba. Alejandro sintió que el pánico se elevaba como una marea silenciosa. Lucía comenzó a notar movimientos sutiles. Clara entrando a la habitación del bebé cuando nadie estaba cerca. Cambios rápidos de biberones. Miradas demasiado largas cuando pensaba estar sola. Había prisa en ella. Y había rabia contenida. No por el bebé en sí, sino por lo que representaba, un heredero que no era suyo. La limpiadora empezó a esconder pequeñas cosas. Guardó el biberón sospechoso en una bolsa de plástico, cerrada con llave en el carrito de limpieza. Anotó horarios, comportamientos, olores. Cada detalle parecía demasiado peligroso para ser ignorado. Y, cuanto más observaba, más sentía que también la observaban a ella. Una tarde, al salir de la habitación del bebé, Lucía encontró a Clara parada en el pasillo. La sonrisa estaba allí, pero los ojos eran fríos. Preguntó, casualmente, si Lucía se sentía bien, si no se estaba entrometiendo demasiado. La amenaza no fue dicha, pero pesó en el aire como un aviso definitivo. Lucía entendió en ese instante, no solo estaba en riesgo la criatura. Ella también lo estaba. El punto de inflexión llegó en una mañana demasiado clara para albergar tanta sombra. Alejandro decidió trabajar desde casa y entró a la oficina sin avisar, guiado por un presentimiento que no podía explicar. La luz atravesaba las pesadas cortinas, recortando el polvo en el aire como pequeñas láminas doradas. Sobre la mesa, el portátil estaba abierto. No era el suyo. La pantalla mostraba correos electrónicos impresos a toda prisa, hojas de cálculo financieras. En el centro, un documento digital con el nombre de Mateo resaltado en negrita. Heredero único.
Beneficiario principal. El corazón de Alejandro latió con fuerza suficiente para doler. Deslizó el ratón, leyó líneas que no debería estar leyendo allí, en ese lugar. Había una simulación de reparto, fechas, cláusulas. Todo organizado con frialdad. La oficina privada, su refugio, había sido invadida no solo físicamente, sino moralmente. La sensación fue de vértigo. Casi se sienta. En ese instante, Lucía apareció en la puerta con el carrito de limpieza. Se detuvo al ver la pantalla. No hizo falta palabra alguna. Su rostro palideció y sus ojos se llenaron de una comprensión dolorosa. Caminó hasta la mesa y colocó, con manos firmes, una pequeña bolsa plástica transparente al lado del ordenador. Dentro, el biberón. El líquido todavía separado en capas. Junto a él, el frasco de vidrio que había visto caer del bolso de Clara. Todo allí, silencioso y acusador. Alejandro sintió la garganta cerrarse. Las piezas encajaban con una claridad cruel. Las fiebres, los desmayos, la prisa de la novia por minimizar los síntomas, la impaciencia con los médicos, la insistencia en ocuparse sola de las tomas. No era descuido. Era cálculo. Y el cálculo tenía fecha de caducidad. El sonido de pasos en el pasillo hizo que el aire se enfriara. Clara apareció en la puerta, elegante como siempre, pero algo en su rostro delató sorpresa al ver a Lucía allí, tan cerca, tan confiada. La sonrisa tardó un segundo más en aparecer. Un segundo fatal. Alejandro cerró el portátil despacio y se giró. La voz salió baja, controlada, como nunca antes. Pidió explicaciones. Clara intentó reír, dijo que eran malentendidos, exageros de una empleada entrometida. Pero sus ojos huían del biberón, del frasco, de la mirada firme de Lucía. La máscara comenzaba a resquebrajarse. Fue allí que Alejandro decidió actuar. Pidió que Clara se retirara de la oficina. Llamó al médico particular de Mateo y solicitó exámenes toxicológicos urgentes. Ordenó que nadie tocara nada hasta la llegada de un abogado de confianza. Lucía permaneció al lado, sintiendo el peso del miedo, pero también una extraña serenidad. Ya no estaba sola. Después de aquel enfrentamiento silencioso en la oficina, la casa nunca volvió a ser la misma. Había menos voces, menos pasos, pero el aire parecía más pesado. Clara comenzó a mantenerse distante, demasiado educada, demasiado fría, como alguien que calcula cada movimiento. Alejandro, por su parte, empezó a ver la mansión no como un hogar, sino como un tablero donde cada detalle debía ser observado con atención. Lucía permaneció, no porque alguien lo ordenara, sino porque Alejandro lo pidió. Por primera vez, la miró no como empleada, sino como alguien esencial. Comenzó a cuidar de Mateo con aún más esmero, respetando horarios, separando todo con un cuidado casi ritual. Cada biberón era preparado bajo sus atentos ojos, cada respiración del bebé era seguida como si fuera un pequeño milagro cotidiano. Había algo hermoso en esa rutina silenciosa. Lucía cantaba bajito canciones antiguas, aprendidas de su madre, mientras limpiaba la habitación del niño. Canciones simples, sin lujo, pero llenas de ternura. Mateo reaccionaba. Sus pequeños dedos se cerraban sobre el tejido de su uniforme, el rostro se relajaba y, poco a poco, el llanto constante daba paso a miradas curiosas y breves sonrisas. Alejandro observaba todo a distancia, con el corazón apretado y agradecido al mismo tiempo. Incluso con el miedo todavía presente, Lucía comenzó a actuar de manera más consciente. Anotaba horarios, guardaba envases, fotografiaba discretamente cualquier cosa fuera de lo normal. No era venganza. Era protección. Sabía que no podía equivocarse. Sabía que cualquier paso en falso podría arruinarlo todo, incluida su propia seguridad. Alejandro también cambió. Comenzó a llegar más temprano, a pasar más tiempo en el suelo jugando con su hijo, a escuchar más y hablar menos. En ciertos momentos, se quedaba parado en la puerta del cuarto, observando cómo Lucía cambiaba al bebé con delicadeza, como si estuviera viendo algo que el dinero nunca podría comprar. Había humanidad allí. Había verdad. Una tarde tranquila, mientras la luz dorada del atardecer entraba por la ventana, Lucía notó algo diferente. Mateo estaba caliente, pero no febril. Era solo el calor natural de un cuerpo sano. Su pecho subía y bajaba con regularidad. Sonrió en silencio, con discretas lágrimas rodando por su rostro. No era un alivio completo, pero era un comienzo. Alejandro entró en la habitación en ese instante y vio la escena. No dijo nada. Solo colocó la mano en el hombro de Lucía en un gesto simple, respetuoso. Un agradecimiento silencioso, profundo. Por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió esperanza sin miedo. Pero, en el fondo,
ambos sabían, esa paz era temporal. La verdad aún debía salir a la luz por completo. Y cuando lo hiciera, nada permanecería intacto. La verdad comenzó a emerger de manera lenta, casi cruel, como algo que siempre había estado allí, esperando ser visto. El médico particular de Mateo llamó esa noche. La voz era profesional, pero había una tensión imposible de ocultar. Los exámenes toxicológicos indicaban la presencia de una sustancia sedante en dosis mínimas, repetidas, suficientes para debilitar un organismo tan pequeño sin causar un colapso inmediato. No era un error médico. No era alergia. Era administración continua. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada recuerdo reciente adquirió un nuevo significado. Las noches en vela, las miradas impacientes de Clara, las veces en que insistía en alimentar al bebé sola, apartando a niñeras y empleados con excusas elegantes. Todo encajaba de forma aterradora. Lucía escuchó en silencio, sentada a la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de café ya frío. No había sorpresa en su rostro, solo tristeza. Una tristeza profunda, pesada, de quien confirma algo que jamás quiso estar segura de saber. Aún así, respiró hondo. Eso debía continuar. El abogado de confianza de Alejandro llegó a la mañana siguiente con documentos que traían otra capa de horror. Clara había alterado discretamente cláusulas de un acuerdo prenupcial semanas antes, previniendo una eventual incapacidad prolongada del heredero. No hablaba de muerte directamente, pero habría brechas legales peligrosas. Era un movimiento frío, planificado con anticipación. Y entonces llegó el descubrimiento más doloroso. Investigando el pasado de Clara, el abogado encontró registros de una antigua relación de ella con un socio distanciado de Alejandro, un hombre que había perdido todo tras una disputa judicial años atrás. Un hombre que juró venganza. Clara no era solo ambiciosa. Era el eslabón entre el pasado mal resuelto de Alejandro y el presente frágil de su hijo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahora tenía sentido la prisa, la rabia silenciosa, la mirada siempre distante cuando Mateo lloraba. El bebé no era un niño indefenso para Clara. Era un obstáculo. Alejandro pasó horas en la habitación de su hijo ese día, sentado en el suelo, observando cada pequeño movimiento, cada respiración. Tocó la frente de Mateo con cuidado, como pidiendo disculpas por no haberlo visto antes. Lucía permaneció cerca, discreta, firme, como una guardiana silenciosa. Decidieron ir hasta el final. Con pruebas. Con calma. Sin errores. La policía sería llamada, pero solo cuando todo estuviera irrefutable. Clara aún estaba en la casa, y eso lo hacía todo más peligroso. Lucía entendió que ahora no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una limpiadora protegiendo a un niño. Era alguien en el centro de una verdad que podía destruir vidas. El colapso comenzó en una madrugada sofocante, cuando toda la casa parecía suspendida entre el sueño y el miedo. Lucía se despertó con un presentimiento físico, casi doloroso, como si algo le hubiera tirado del pecho desde dentro. El monitor del bebé, al lado de la cama improvisada en el cuarto de servicio, emitía un extraño silbido. No era llanto. Era demasiado silencio. Corrió descalza por el pasillo, sintiendo el frío del mármol subir por sus piernas. Al entrar en la habitación de Mateo, lo vio pálido, con los labios ligeramente morados, la respiración irregular y entrecortada. El corazón de Lucía casi se detuvo. Lo tomó en brazos y gritó pidiendo ayuda con una fuerza que no sabía que tenía. Alejandro apareció segundos después, el rostro descompuesto, todavía intentando entender la escena. El biberón vacío estaba en la cuna. No era el que Lucía había preparado. El pánico se apoderó de la casa. Alejandro llamó al médico mientras Lucía intentaba mantener a Mateo despierto, hablándole, cantándole bajito, suplicándole que respirara. Cada segundo parecía una eternidad. El bebé gemía débilmente, como si su pequeño cuerpo estuviera a punto de rendirse. En medio del caos, Clara apareció en la puerta. Estaba demasiado arreglada para aquella hora. Su mirada no era de sorpresa, sino algo cercano a la irritación. Al darse cuenta de lo que ocurría, dio un paso atrás. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y allí ya no había máscaras. Solo odio y miedo. No deberías haberte metido, murmuró, bajo, casi inaudible. Lucía sintió un escalofrío helado. En ese instante entendió que estaba en peligro real. No solo profesional, sino físico. Clara avanzó un paso, y Alejandro se colocó instintivamente entre ellas, sosteniendo al hijo en brazos. El sonido distante de la ambulancia comenzó a resonar, como una frágil promesa de salvación. Clara retrocedió. Sabía que el tiempo se había acabado.
Intentó agarrar el bolso, salir de la casa, pero Alejandro ordenó que se quedara. Por primera vez, su voz no temblaba. Había firmeza, dolor y una furia contenida que transformaba al hombre elegante en un padre desesperado. Lucía acompañó a Mateo hasta la ambulancia, sentada junto a la camilla, sosteniendo su diminuta manita mientras los paramédicos trabajaban rápido y con precisión. El olor a antiséptico mezclado con miedo quedó grabado para siempre en su memoria. Rezó en silencio, prometiendo todo lo que pudiera prometer si él sobrevivía. En ese momento, nada más importaba. Ni el dinero, ni el poder, ni los secretos. Solo la vida frágil de un niño, y el coraje silencioso de quien decidió protegerlo. El Hospital Sanitas La Moraleja estaba sumido en luz blanca y tensión cuando la verdad finalmente salió a la luz. Mateo fue llevado de urgencia a la UCI pediátrica, rodeado de médicos que se movían con precisión casi mecánica. El sonido continuo de los monitores marcaba cada segundo como un cruel recordatorio de que la vida podía deshacerse en cualquier instante. Lucía permaneció afuera, con las manos temblorosas, sentada en una silla dura, sintiendo el fuerte olor a desinfectante mezclado con miedo. Alejandro caminaba de un lado a otro, el rostro pálido, los ojos fijos en las puertas cerradas. El abogado llegó poco después, acompañado de 2 policías de la Guardia Civil. Las pruebas habían sido entregadas, informes médicos, registros financieros, mensajes eliminados recuperados, imágenes de cámaras internas que mostraban a Clara cambiando biberones en los momentos exactos en que Mateo se encontraba mal. Todo encajaba de forma dolorosamente clara. Cuando Clara llegó al hospital, escoltada, todavía intentó mantener la postura. El cabello impecable, la mirada altiva. Pero bastó que el policía mencionara el nombre de la sustancia encontrada en la sangre del bebé para que algo se quebrara dentro de ella. El rostro perdió el color. Las manos comenzaron a temblar. La farsa ya no se sostenía. Alejandro fue llamado a reconocer oficialmente las evidencias. Al ver las imágenes, sintió un dolor físico, como si el pecho le fuera desgarrado desde dentro. Cada gesto frío de Clara, cada mirada calculada, ahora expuesta en un silencio cruel. No gritó. No fue necesario. La mirada que le lanzó fue más devastadora que cualquier acusación. Lucía fue llamada a declarar allí mismo. La voz salió baja, pero firme. Contó todo, los olores extraños, los horarios repetidos, el biberón escondido, el frasco de vidrio. Habló como quien carga un peso demasiado grande, pero necesario. Uno de los médicos confirmó que, si la administración hubiera continuado unos días más, Mateo quizás no habría resistido. La noticia cayó como un golpe seco. Alejandro se llevó la mano al rostro y lloró en silencio. No era solo rabia. Era culpa. Era la conciencia tardía de que había confiado en el lugar equivocado. Horas después, el médico salió de la UCI con una expresión cansada, pero aliviada. Mateo había reaccionado. Estaba estable. Fuera de peligro inmediato. Lucía sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared. Las lágrimas vinieron sin control, pesadas, liberadoras. Clara fue esposada allí mismo, delante de todos. El sonido metálico resonó por el pasillo, definitivo. Mientras era llevada, lanzó una última mirada a Lucía. Ya no había odio. Solo vacío. Alejandro se acercó a la limpiadora y sostuvo sus manos con fuerza, sin ninguna vergüenza. La voz salió quebrada cuando agradeció. No como patrón. Como padre. Como hombre. Los días siguientes trajeron un silencio diferente, menos amenazante, casi respetuoso. Mateo permaneció internado bajo observación, pero ya sonreía de nuevo, una sonrisa pequeña y torpe que iluminaba la habitación del hospital más que cualquier aparato moderno. El cuerpo frágil comenzaba a reaccionar, a liberarse lentamente de lo que le había sido impuesto en silencio. Cada mejora se celebraba como una victoria inmensa. Clara fue formalmente acusada de intento de homicidio calificado y fraude. La prensa intentó acercarse, pero Alejandro bloqueó todo. No quería espectáculo. Quería justicia. Los documentos firmados a escondidas fueron anulados. El antiguo socio involucrado en el esquema fue localizado y detenido días después, cerrando un ciclo de venganza que había atravesado años sin que él se diera cuenta. Alejandro comenzó a vivir el hospital como si fuera su propia casa. Dormía en sillas incómodas, comía mal, pero no se apartaba de su hijo. Observaba cada gesto de Lucía con nueva atención. Ella continuaba allí, discreta, llevando ropa limpia, ayudando a las enfermeras, cantando bajito cuando creía que nadie la escuchaba. Había en ella una dignidad tranquila que no pedía reconocimiento, pero que lo merecía profundamente. Cuando Mateo recibió el alta, Alejandro hizo algo inesperado.
Reunió a todos en la sala principal de la mansión, ahora extrañamente más clara, más ligera. Con voz firme, anunció que Lucía ya no sería solo una empleada. Pasaría a tener un contrato vitalicio, salario digno, derechos completos y, sobre todo, respeto absoluto. No como recompensa, sino como reconocimiento de lo que siempre había sido. Lucía intentó rechazarlo, emocionada, diciendo que solo había hecho lo que cualquier persona haría. Alejandro respondió con una mirada serena, casi triste. Dijo que no todos lo harían. Dijo que muchos desviarían la mirada. Ella no. Mateo fue colocado en el suelo de la sala, rodeado de luz natural. Gateó torpemente hasta Lucía, agarrándose de la barra de su uniforme como si supiera, instintivamente, dónde estaba su seguridad. El gesto simple arrancó lágrimas a todos los presentes. La justicia siguió su curso, lenta pero firme. La casa dejó de ser un campo de tensión y volvió a ser un hogar posible. No perfecto. Nunca lo sería. Pero verdadero. A veces, Alejandro observaba a su hijo dormir y pensaba en cuántas tragedias silenciosas existen ahí fuera, escondidas detrás de paredes bonitas. También pensaba en cómo el coraje suele habitar donde menos se espera. Han pasado meses desde aquella madrugada que casi le costó la vida a Mateo. La mansión en Madrid ya no era la misma. El aire pesado y silencioso dio paso a una rutina de cuidados, risas y pequeños milagros cotidianos. Alejandro había cambiado por completo, los negocios continuaban, pero pasaba cada minuto libre al lado de su hijo, aprendiendo a ser un verdadero padre, atento a cada respiración, cada gesto, cada mirada curiosa. El poder que antes solo eran cifras ahora tenía un propósito, proteger lo que más importaba. Lucía se convirtió en parte de la familia de manera silenciosa, pero definitiva. Ahora, con contrato formal y libertad para cuidar de Mateo como ella considerara correcto, continuaba velando por el niño con la misma dedicación de siempre, pero sin el constante peso del miedo. Cada canción cantada bajito, cada biberón cuidadosamente preparado, cada toque suave en el cabello del bebé llevaba la fuerza de quien enfrentó lo imposible y venció. Clara ya no representaba una amenaza. Presa, enfrentando la justicia española, vio sus frías estrategias desmoronarse ante la verdad expuesta por Alejandro, Lucía y los documentos acumulados. Su imperio de manipulación había sido destruido, y con él, el plan de perjudicar a la única persona que no podía defenderse sola, Mateo. Alejandro aprendió que la riqueza sin atención y vigilancia puede ser peligrosa, y que la confianza ciega puede salir muy cara. Mateo, finalmente libre de la sombra que lo rodeaba, comenzó a explorar el mundo con curiosidad genuina. Sus primeros pasos los dio sujetando la mano firme de Lucía, mientras Alejandro aplaudía a su lado. Cada sonrisa del niño se convirtió en un recordatorio diario de que el coraje y el cuidado pueden superar el peligro más silencioso y la maldad más sigilosa. La historia dejó marcas profundas en todos. Alejandro ahora entendía el valor de la percepción y la empatía. Lucía descubrió que la fuerza de proteger a alguien puede transformar la propia vida. Mateo creció rodeado de amor verdadero, no solo de riqueza o lujo, sino de cuidado, atención y humanidad. Y Clara, que creía poder controlarlo todo, finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones, sin poder amenazar más a quienes amaban. La mansión, que antes era solo una fortaleza vacía de lujo, se convirtió en un hogar. Luces suaves, risas infantiles y canciones discretas llenaron los pasillos antes silenciosos. Y en cada detalle, había memoria de lo que casi se perdió, y del coraje que salvó una vida.